Amigos de Cadena Sur, bienvenidos a Carpe Diem para estar siempre bien. Y pues hoy miércoles de Carpe Diem vamos a hablar de un tema que nos preocupa siempre, que a menudo provoca dolores de cabeza y tiene que ver con las finanzas personales. ¿Y por qué decimos que nos provoca dolor de cabeza? Pues porque muchas veces sentimos que nuestro presupuesto no alcanza, tenemos que estirarlo, tenemos que preocuparnos porque muchas veces pues gastamos más de lo que ingresamos. Y pues ahí lo tienen ustedes, amigos, ahí está el tema. Reconfigura tu presupuesto y gana en esta pandemia. Y bueno, pues, ¿quién lo va a desarrollar? Nada menos que, ahí lo tienen, la economista y asesora financiera Andrea Danae Pérez, a quien saludamos con mucho gusto en algún lugar de la ciudad de Cuernavaca. Andy, querida, ¿cómo estás? Platícanos. Hola Abel, estoy muy bien, muchísimas gracias por la invitación otra vez a tu programa, muy agradecida de estar con ustedes. Y bueno, efectivamente Abel, como no quiero que sea un dolor de cabeza para todos ustedes, para toda la audiencia, les traigo aquí una forma sencilla de cómo reconfigurar su presupuesto ahora que la situación de la contingencia sanitaria nos ha puesto a todos en una situación de incertidumbre. Sí, y es que yo creo que tenemos que presupuestar hasta el chicle que vamos a comprar en la tiendita de la esquina, Andy. Pues sí, Abel, más que, sobre todo eso que dices, ¿no? Parece chistoso decir que hasta el chicle, pero la forma en la que nosotros podemos empezar a tener orden en nuestra situación financiera y en nuestras finanzas personales parte mucho de llevar un control ordenado de las cosas en las que gastamos. Y entonces ya después, una vez que ya le agarras la onda, pues entonces ya tienes permitido, ¿no? Hacer un poco más de soltura para el control de tus gastos, pero al principio sí se tiene que hacer la tarea y se tiene que hacer bien, como decías, hasta Pues del vamos a chicle. entrar en materia, Andy. Háblanos del Venga, presupuesto y del control claro. de nuestras finanzas personales, por favor. Ok, Abel. Pues el presupuesto es una herramienta para llevar el control de tus gastos mes con mes. La intención de llevar el control de tus gastos va a ser porque buscamos que de alguna manera u otra se logre empezar a ahorrar. Y uno dice, bueno, ¿ahorrar para qué, no? Ahorrar dinero significa abre la posibilidad de empezar a pagar tus deudas, que eso es importantísimo. Al yo no tener deudas que pagar, yo me libero de este estrés, de esta angustia. Y bueno, la siguiente parte que les platicaba en la intervención pasada es crear este fondo de ahorro para emergencias. A pesar de que estamos en medio de una contingencia sanitaria y parece que este es el momento más difícil, siempre las cosas debemos de prevenir que se puedan poner peor. Entonces, este fondo de emergencias va a servir como rescate. Y de ahí, abrir las posibilidades para crear una cuenta de inversión. Y la pregunta sería, y bueno, ¿y para qué querría yo hacer todo esto? La cuestión es que todos tenemos sueños y todos tenemos metas. Entonces, cuando tenemos sueños y metas que alcanzar, y son nuestros objetivos, lo ideal es tener cómo llegar a estos objetivos y a estas metas. Si yo no ahorro dinero, tengo deudas y mucho menos estoy prevenida o prevenido para las emergencias que puedan surgir a lo largo del camino, no voy a tener manera de hacerle frente a esos sueños que quiero alcanzar. Digamos que estamos viviendo al día, ¿me explico? ¿Sí? Y ya los sueños, las metas, se quedan allá en el haber algún día que yo logre. Entonces, esto es, si yo quiero empezar a lograr esos sueños y esas metas, pues primero hay que empezar a llevar este presupuesto para poder ahorrar. A ver, entonces, Andy, para tomar Uh-huh. el control de las finanzas, lo primero que tenemos que hacer es ahorrar dinero. ¿Cómo Así es. ahorramos dinero, Andy? Bueno, a ver, pues la verdad es que esa es la parte bonita del presupuesto, que nos va a costar un poquito de trabajo porque es justo cuando vamos a tener que empezar a poner orden, Sí. orden en nuestras finanzas.
Creemos la mayoría de las veces que el ingreso o lo que ganamos, nuestro sueldo, la nómina, lo que recibimos de renta o lo que ganamos al hacer alguna venta, eso es lo que define nuestro éxito financiero. Muy Y bien. la verdad es que les vengo a contar eso. No es el ingreso, sino cómo lo manejas. Ujú, El manejo ordenado de tu ujú, dinero ujú. es este presupuesto que vamos a hacer. Y les traje una guía hoy, paso a paso, de cómo Sí, elaborar este presupuesto para que puedan llevar este manejo ordenadito de su dinero. bien, bien. Uh -huh. Entonces, ahí está. ¿Con qué entonces seguimos? Porque aquí dices de ahorrar dinero, pero también dices de pagar las deudas. Yo no sé si algunas deudas como que las tenemos que tomar en cuenta más o a qué deudas le tenemos que dar prioridad, a aquellas donde pagamos más interés, Andy. Sí, justo eso, Abel. Lo acabas de decir de manera perfecta. Hay deudas y cuando tenemos varias deudas no sabemos a cuál ponerle ahora sí que el pago primero, ¿no? Yo les sugiero que lo primero que vayan a hacer es a todos los lugares a los que deban, vayan y pregunten qué tasa de interés me están cobrando. Una vez que ya definimos qué tasa de interés me cobran, entonces donde me cobren la tasa de interés más alta, esa es la primera deuda que voy a tener que liquidar. ¿Y por qué? Pues porque una tasa de interés más alta significa que me están cobrando más por el préstamo que me dieron. Entonces esas son las primeras deudas a las que tenemos que decirles, chao. Si yo no Sí. ahorro y yo no tengo el control de mi presupuesto, o sea, no sé en qué se me va el dinero, no sé en qué me lo gasto, no voy a tener posibilidades de agarrar un piquito para empezar a pagar esa deuda. ¿Estamos de acuerdo? Sí, 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 sí. Ahora bien, Entonces, uh-huh. existen ahí como algunos porcentajes de los ingresos, Andy, que se debe destinar exclusivamente para ahorro, aparte de lo que destinamos, como nos decías la vez pasada, para seguros, para pago de impuestos, para algunas otras cosas. ¿Se debe de destinar un porcentaje específico del ingreso? Por supuesto, Abel. Sí, y qué bueno que lo mencionas porque este es un punto súper importante. A medida de que nos convertimos en adultos y ya recibimos un sueldo o un ingreso fijo, debemos de destinar por lo menos el 15% de nuestro ingreso total Ujú, directo al ahorro. ujú, Y este va a ir aumentando conforme vamos haciéndonos mayores. ujú. Es decir, por ejemplo, a la edad de 20 años debería de ser el 15%, de los 30 en adelante sube a un 15 y a un 25%, Sí. y de ahí sucesivamente hasta llegar a los 60 años con un 40% de mis ingresos dedicados al ahorro. ¿Para qué? Para que en el momento en el que yo ya no pueda trabajar, tenga ese dinero que ahorre para vivir. Sí, Andy, porque vemos algunos casos en los que, por ejemplo, hay gente que lleva una vida, no diría yo desenfrenada, pero sí un tanto desajustada en el terreno económico, gasta mucho, se da lujos, paseos, no ahorra y es triste como ver que cuando se llega el día de los funerales, no tienen para sufragar ese gasto que debió haberse considerado, Andy. Así es, Abel. De hecho, estamos muy acostumbrados a vivir en una sociedad en la que las apariencias son más. Y yo Ujú. les hago una invitación a que despertemos y hagamos mucha conciencia, Abel, de que en esta época de consumir y de que se cree que valemos más por lo que tenemos, nos demos cuenta de que esa idea está equivocada. Los únicos que nos estamos haciendo daño con esta idea somos nosotros mismos. Vivir con lo que tengo es lo mejor que puedo hacer y esta necesidad de aparentar algo que no soy no vale la pena porque solo te llena de angustias, de deudas y te meten mucho estrés. Aprender a vivir con lo que tengo es básico y como dices, sobre todo prepararme para que en el momento en el que llegó mi hora de decirle adiós a este plano, pues entonces podamos irnos tranquilos y en paz y no dejemos tampoco problemas para las personas que pues que sí se quedan, ¿no? Aquí. Y pues como dices, de nada me sirve aparentar y gastar desenfrenadamente cuando no puedo.
Lo ideal y la recomendación es vive con lo que tienes y no adquieras deudas. Ahora bien, Ujú, cuando hablas de crear fondo de ahorro para emergencias, ¿qué ujú. porcentaje debemos destinar a eso y cuáles serían como las principales emergencias de acuerdo a tu experiencia como asesora financiera? ¿Cuáles serían Ujú. las principales emergencias por las que nos tenemos que preocupar, Andy? Ok, a ver, un presupuesto, perdóname, un fondo de ahorro para emergencias bien hecho debe de contener por lo menos de 3 a 6 meses de tu sueldo. Ujú. Eso es lo ideal. Ok, Cuando escuchamos esto como que nos asusta, ¿no? Ese es el fondo de ahorro que debería de tener. Claro, lo tenemos que ir creando poco a poco. Por eso hay que llevar el presupuesto. ¿Y por qué se espera tener un fondo de ahorro de 3 a 6 meses de tu sueldo? Una de las cosas que más puede suceder, y en mi experiencia ha sucedido, es el desempleo. Como ahorita, por ejemplo, en la contingencia sanitaria, hubo muchos despidos. Y entonces, si yo tengo mi fondo de ahorro y me despiden, eso quiere decir que tengo de 3 a 6 meses para buscar dónde recolocarme nuevamente. muy bien. Y entonces yo no estoy con esta angustia de, me despidieron, ¿qué voy a hacer? Me muero de angustia, ya sabes. Entonces, al prevenirme yo con un fondo de ahorro para emergencias, con toda la calma y con toda la tranquilidad, yo no agarro cualquier trabajo. Yo me doy el lujo de elegir el trabajo en el que me sienta cómoda, en el que me sienta contenta, que signifique que está alineado con mis valores y con mis principios. Y Sí. así como esto del desempleo podría ser un accidente. Y además, Abel, el fondo de ahorro para emergencias es importantísimo cuando la salud se ve comprometida. Es Sí. decir, un accidente inesperado. Ujú. La abuelita que se cayó de las escaleras, Exacto. me Exacto. enfermé del páncreas y me tuvieron que hospitalizar. Si yo Ujú, no tengo un fondo de ahorro para emergencias, ujú, estas situaciones nos ponen en muchísima tensión y ujú, con muchísima preocupación. ujú. Ujú. Ahora bien, Andy, cuando hablamos de crear una cuenta de inversión, oye, la verdad es de que en los tiempos actuales mucha gente ya no confía, digamos, en llevar su dinero a los bancos porque creen que le retribuyen muy poco si lo ponen ahí a inversión. ¿Realmente tú como analista, como asesora financiera, consideras que el banco sí es una opción o qué otras alternativas tenemos en cuanto a este tipo de inversiones? Gracias, Abel. Las cuentas de inversión, yo siempre les digo, son un medio, no son el fin. Es decir, las cuentas de inversión nos van a servir para que lo que estemos ahorrando no se quede dormido en una cuenta de ahorro sin hacer nada. Esa cuenta de ahorro la tenemos que poner en una inversión para que nos genere un poco más de lo que ya está generando nuestro dinero. El dinero que se ahorra y que no se invierte no sirve de nada. Entonces, si yo ya estoy ahorrando, lo invierto y sí, efectivamente, hay muchas formas en las que podemos invertir. Generalmente la inversión que siempre pensamos es correr e ir al banco para que ahí ellos se encarguen de llevar mi inversión. Ahora existen muchas alternativas y desde 10,000 pesos podemos abrir cuentas de inversión que nosotros podemos manejar de manera concienzuda o nosotros lo podríamos hacer para manejar nuestras inversiones y hacer que ese dinero crezca. Entonces, no necesariamente solo ir al banco y ahí dejarlo y olvidarme porque nos da muy poquito. Tenemos que buscar alternativas y si quieres eso lo platicamos a detalle en una de las pláticas que podamos tener, porque es un tema súper interesante, pero es un poco amplio para que yo les pueda platicar de todas esas opciones que hay porque no es la única el banco. Hay muchas, muchas más, como puedes invertir en bienes raíces, se puede invertir en pequeñas empresas y eso, al tú prestarles el dinero a ellos, te regresan pues buenos montos por haber prestado tú tu dinero. Entonces hay varias opciones. Reconfigura tu presupuesto y gana en esta pandemia. Este es Uh el -huh. tema que la economista Andrea Pérez está desarrollando para todos ustedes, amigos de Cadena Sur, aquí en este miércoles de Carpe Diem. Hacemos una pausa y regresamos.
Sé parte de la comunidad Venado y participa en el segundo periodo de ingreso al nivel medio superior de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Visita la página medio.uam.mx y conoce las fechas del proceso que concluye el 26 de junio. La universidad te espera. Amigos de Cadena Sur, pues ustedes saben que se celebra el Día del Padre y pues hay que agasajar a papá, hay que cuidarlo, pero sobre todo hay que ayudarle a que cuide su salud. ¿Y cómo lo podemos hacer? Pues miren, ¿qué mejor regalo le podemos dar a papá? Sobre todo si usted observa que él tiene lagrimeo, comezón en el ojo, visión borrosa o algún otro problema de la vista, pues qué mejor que llevarlo a Óptica Urbana, quien junto con Maroteja le tienen grandes promociones. ¿Cuáles son estas promociones? Primeramente, lente menor a 4 dioptrías con la tecnología AR Blu-ray, pues los tienen desde 990 pesos, y el lente bifocal menor a 6 dioptrías con la tecnología también AR Blu-ray desde 1250. Y el lente progresivo menor a 6 dioptrías con la tecnología Blu-ray desde 1500. Así es de que todas las promociones incluyen una plantita de regalo, una caja personalizada, un estuche, su líquido desinfectante y también su lienzo para que usted esté constantemente limpiando sus lentes. Y recuerde que Óptica Urbana se encuentra en la calle Nicolás Bravo número 103, aquí a cuadra y media de la Cabeza de Juárez. Y bueno, si usted desea mayor información, llámeles al 734-121-8549 y aproveche esta promoción. Amigos de Cadena Sur, seguimos aquí en este miércoles de Carpe Diem hablando con la economista y asesora financiera Andrea Pérez sobre este tema tan importante que dice aquí. ¿Cuál es? Pues ahí lo tienen ustedes en pantalla. Reconfigura tu presupuesto y gana en esta pandemia. Y pues Andrea nos ha estado hablando sobre la importancia de lo que es ahorrar, sobre la importancia de lo que es pagar las deudas, de crear un fondo para emergencias y también de crear cuentas de inversión. Pero Andy, entonces, cuando hablamos ya de la elaboración de este o reconfiguración de este presupuesto, estamos hablando de que tenemos categorías. ¿Cuáles serían aquí las principales categorías que tenemos que tomar en cuenta, Andy? Ok, Abel. Sí, de hecho la primera categoría en la que vamos a empezar a armar nuestro presupuesto se llama ingresos y ahorros. Sí. Dentro de esta categoría vamos a meter todo lo que recibimos de sueldo o de nómina. Si recibimos algún dinero por concepto de rentas, es decir, si yo rento una casa o un departamento o un cuarto, ahí lo meto. Y cualquier otro ingreso por ventas de, por ejemplo, alguna venta de garage, si me dedico a vender algunas gelatinas, pastel, cualquiera que sea otro ingreso, también lo metemos ahí. Les traje una tablita para que la vean. Aquí la estamos viendo, ¿sí? Ah, perfecto. Sí. Entonces, en esa tablita pones la fecha y diario vas a meter cualquier ingreso, es decir, lo que entra a tu cartera, como dinero que tú puedes usar. Muy bien. Y entonces ahí describes, ¿no? Pones la fecha y describes, por ejemplo, recibí mi quincena y pones cuánto pensabas tú recibir. A lo mejor recibes 5,000 pesos al mes, pero por retardos reales te dieron 4,900 porque tuviste un retardo. Entonces ahí lo vas poniendo en esta tablita. ¿Esto por qué? Porque queremos llevar un control ordenado de nuestro dinero para ver de dónde vamos a poder exprimir para poder ahorrar. Muy bien. Y luego otros ingresos también decías, que a lo mejor no son sueldos, no son rentas, algún otro ingreso variable, que también es importante ponerlo ahí. Ahora bien, tú hablas también sobre los gastos. Así es, esa es la categoría número 2, Abel. En la categoría número 2, para que no se compliquen, van a poner, hagan de cuenta, estos
puntitos principales que están viendo ya en su pantalla, que es vivienda, y de ahí los van a desagregar todo lo que sea gastos de vivienda. Y ahí, por ejemplo, yo les puedo decir, si rentan, pues la renta de mi cuarto, de mi departamento, de mi casa, o bien el pago de mi crédito hipotecario. Uh-huh. Sí. De ahí van a abrir otro rubro que se llame transporte y pueden Uh-huh. meter ahí el gasto del camión, del metro, del metrobús, de la bicicleta, de todo lo que implique transporte. Okay. Uh-huh. La gasolina de mi carro, sí, o en su defecto, si estoy pagando la mensualidad de mi carro, sí, ahí también va. O gastos de mantenimiento del vehículo, ¿no? Exacto. Todo eso, ¿no? Uh-huh. Muy el bien. Mantenimiento, como dices, o también el seguro del auto. De ahí nos vamos a todo lo que es alimentos y artículos para el hogar. Y ahí va a entrar, Abel, todo, desde lo que compras en la tiendista, sí, hasta lo del mercado, lo del tianguis, todo, el súper y todo lo que sea artículos para el hogar. Okay. De ahí nos vamos a entretenimiento, y sí, en entretenimiento es esas idas al café, que ahorita a lo mejor no es ir al café, pero ahorita se convierte más bien en pedirme un café, ¿no? O pedirme un pastelito, sí, o todo lo que ocupábamos para rentar una película, sí, todo lo que sea de entretenimiento. De ahí nos vamos a estilo de vida, y en estilo de vida va todas las clases, cursos, talleres, conferencias, la mensualidad de la yoga, por ejemplo, que ahora seguramente la están tomando en línea, las clases de baile. Otro rubro sería las colegiaturas, por ejemplo. También, eso entraría en la educación, exactamente. Sí. Educación, y abren ahí un rubro de educación, y ahí meten colegiaturas. Digamos, cuando se planean las vacaciones, ir a la playa y eso, ¿estaría dentro de entretenimiento, Andy? Sí, entretenimiento, y justamente hay que presupuestar, como bien lo dices, como esas cosas no son algo que hagamos de manera regular, entonces lo ponemos hasta abajo y le ponemos la fecha en la que nos queremos ir, y le ponemos estimado, y ya en lo real, el día que te vayas, entonces ya lo metes. Y luego, finalmente, la salud, que también es importantísimo esto. Importantísimo, y muy certero que lo digas, porque justamente invertir en la salud es tener a lo mejor planeado mi seguro de gastos médicos mayores, mi seguro de vida, y si no, mínimamente, pues el seguro social. Y eso es algo mínimo, porque se requiere para estar prevenido ante cualquier emergencia. Si yo no tengo ninguno de los tres, es importante que me dé cuenta que puedo contratarlo y que es de vital importancia que lo haga. Sí. Te puedes adherir incluso al seguro social de manera independiente. Sí. No, y esto lo comparto porque hay muchas personas que no lo saben y se sorprenden, ¿no? Como de, ay, yo no sabía. Ahora bien, si no ponemos atención al siguiente rubro, ese va a hacer que muchas cosas no se concreten. ¿Y cuáles? Estamos hablando de las deudas, porque las deudas, si no se pagan, si no se consideran, como decimos en el lenguaje coloquial, te comen, Andy. Así es, Abel, así es. Las tarjetas de crédito estamos un poco mal acostumbrados por esta falta de educación financiera que no se da de manera regular en las escuelas, y que tampoco se habla, ¿no?, abiertamente de este tema. Creemos que las tarjetas de crédito son como dinero que uno puede usar extra, ¿no? Y la verdad es que no. Ahí las tarjetas de crédito solo son un tipo de financiamiento de 30 a 45 días que una vez que se llega a final de mes, se tiene que pagar sí o sí completito. La gente paga el mínimo y entonces termina pagando un dineral de intereses, y eso es lo que busco hacer conciencia en este momento. Las deudas se tienen que, ahora sí que, cancelar lo antes posible. Entonces, todo lo que sea préstamos personales, préstamos estudiantiles, préstamos familiares, los ponemos en nuestra listita, pero para buscar que eso sea lo primero que atendamos. Ahora, nos llama la atención esta imagen que nos pones acá con los colores del semáforo, Andy, verde, amarillo y rojo. Exacto. Pues mira, una vez que llevaron estas 3 tablitas con estas 3 categorías que ya les platiqué, van a agarrar un plumón verde, uno amarillo y uno rojo.
Y entonces en estas tres categorías se van a sentar y van a decir, ¿qué de lo que estoy gastando es rojo? Rojo quiere decir, la verdad no lo necesito. Por Ujú. ejemplo, habemos personas que nos gusta salir por el café, en el Oxxo o en cualquier otro lugar, ¿no? Por decirlo así. Y vas y compras ese café, pero realmente tú tienes una cafetera en tu casa y te lo podrías hacer tú solito. Entonces ese gasto es rojo porque es innecesario. De ahí, por ejemplo, hay gastos en amarillo. Son esos gastos que por comodidad hacemos, por decir, tomar el taxi en vez de tomar el camión para irte a trabajar. Es amarillo porque tienes la misma forma de llegar al lugar gastándote menos dinero, pero a veces por comodidad o por la prisa o por no planear, tomamos el taxi y gastamos mucho más que realmente si me hubiera parado un poquito antes, me hubiera podido ir en camión. Pues Todas sí. estas actividades que Ujú, puedo hacer gastando menos, las pongo en amarillo. ujú. Y las verdes van a ser esas actividades que son sí o sí, si no las hago me muero. ¿Cómo? El pago de la renta, porque si no la pago me van a sacar. El pago de la luz, porque no puedo vivir sin luz. El pago del agua, porque ni modo que no me bañe. Y la comida, ¿no? Sí. Ojo, habrá cosas de la comida que serán amarillas. Por ejemplo, no es lo mismo comprarte un menú de 150 pesos a comprarte un menú de 45 pesos. ¿Sí me explico? Entonces ahí ustedes van a empezar a definir y van a tener que ser muy sinceros en dónde puedo yo hacer recortes para empezar a ahorrar. Ahora bien, Andy, fíjate que, pues si nosotros nos sentimos mal físicamente, vamos al doctor. Si nos Uh -huh. sentimos, si detectamos algún problemilla y en las emociones, vamos con el psicólogo. Si necesitamos ayuda espiritual, pues vamos con un pastor, con un sacerdote. Si nuestro auto tiene problemas, vamos con el mecánico. Pero ¿por qué si no sabemos hacer un presupuesto, si no sabemos cómo ordenar nuestras finanzas, cómo poner atención a los ingresos y a los egresos, ¿por qué no recurrir a la ayuda de una especialista, Andy? Pues Abel, la verdad es que qué bueno que lo comentas, porque sí, pasa mucho esto, ¿no? Pasa por desconocimiento. Yo creo que, te decía, somos un país en el que desgraciadamente en la educación básica no se habla de educación financiera. Es apenas ahora que se está empezando a hacer grandes esfuerzos para implementar la educación financiera en la secundaria y en los bachilleratos. Sin embargo, la educación financiera debería de empezar desde que somos pequeñitos y no se nos enseña a hacer un presupuesto. Entonces, cuando no se nos enseña a hacer un presupuesto, agarramos deudas, nos empezamos a ahogar en un mar de problemas y efectivamente esta parte de desconocer que hay personas que se dedican a esto, que son especialistas en ayudarles a poner orden a su dinero y sobre todo cuando no tenemos deudas, no saber cómo salir o cómo hacerle para empezar a pagarlas, ¿no? Entonces sí, yo les recomiendo eso, acérquense a los especialistas, habemos muchos especialistas deseosos de apoyarles a armar sus presupuestos, a que salgan de deudas y a que lleven una vida mucho más tranquila, mucho más contenta. Amigos de Cadena Sur, yo quiero decirles que Andrea Pérez tiene una especialidad por el ITAM, también pues tiene la licenciatura en economía por el IPN y ella ha trabajado en importantísimas instituciones financieras aquí en nuestro país y entonces con su experiencia, con sus conocimientos, ella nos puede ayudar en estas cuestiones de nuestras finanzas personales. Y para ello, pues ella aquí nos deja sus datos. Miren, aquí está su información, cómo aparece ella en sus redes sociales, aquí está su número de teléfono y además quiero decirles que ella pues también se encarga de dar consejos, de transmitir información valiosa a través de esta página que se llama El Recurso del Éxito. Ella continuamente está programando pláticas y es importante que por ahí busquen su página, le den like y escúchenla, escríbanle, háblenle, plantéenle sus dudas y ella seguramente estará ahí para ayudarles. ¿No es así, Andy?
Claro que sí, Abel, con todo gusto. Te agradezco muchísimo la posibilidad de que estés poniendo mis datos al aire y yo con todo gusto y con muchísima alegría estoy para apoyarles en lo que sea. Entonces no duden en mandarme un mensaje y lo platicamos. Y también, como dices, en la página, ahí estoy con buenas pláticas que seguro van a ser de utilidad. Andy, mis compañeros Javier Cabrera, Juan de Dios Parra Maldonado, Juan Pablo Juárez, nuestro coordinador general Evaristo Torres Ocampo, tu servidor, queremos darte las gracias una vez más por compartir todos estos conocimientos tuyos, toda esta experiencia con los seguidores de Cadena Sur. ¿Con qué te despides en esta noche de miércoles aquí en Carpe Diem, Andy? Abel, me despido muy agradecida con ustedes. Para mí es un placer y es todo un honor que me inviten al programa. Muchísimas gracias. Me despido con esta frase de Alicia en el País de las Maravillas, en la que está enfrente del gato y enfrente de un montón de caminos que tomar. Y ella nos dice, gato, ¿qué camino tomo? No sé hacia dónde ir. Y el gato le dice, Alicia, si no sabes cuál es tu objetivo y hacia dónde quieres llegar, el camino que tomes no importa. Quiero que ustedes tengan metas y tengan sueños para los cuales valga la pena hacer su presupuesto y ahorrar. Carpe Diem, para estar siempre bien. Nos vemos en la próxima emisión.